Amén. Sí, Señor. 163 y damos lugar a la palabra. En presencia está el de Cristo, de su rostro que será. Espera verle cara a cara a él. Amén, amén. En presencia está de Cristo.
antes de la fundación del Sí, mundo, Señor. para este propósito, para poderte adorar y bendecir tu nombre. Sí, Señor. Padre, nos sentimos, Padre, privilegiados al estar en este lugar. Amén, amén. Padre, porque sabemos que tu presencia está Sí, en bendito nuestro. Dios. Padre, tú te has hecho presente para poder bendecir. Sí, Señor. Sí. Para poder dar esa porción. Gracias, que cada uno de Señor. nosotros estamos necesitando. Gracias, Y bendito sabemos que Dios. solamente tú la puedes sentir. Amén. Padre, pedimos bendición por la lectura de tu Sí, palabra. Señor. Y por lo que vamos a estar repitiendo en esta tarde. Y esperamos que tú te manifiestes, Padre, y tú puedas dar Señor. Sí, salvación y Señor. salvación pueda bajar a nuestro corazón. Padre, podamos gozarnos con tu palabra. Sí. Padre, te lo pedimos todo en el nombre Sí, Señor. de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Sí, Dios Señor. les bendiga a cada uno de ustedes. Amén, amén. Es un privilegio el poder saludar Amén. a cada uno de ustedes. Amén, En el sí, precioso Señor. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén. Sabemos que si estamos en este lugar es porque estamos expresándole que le amamos a Él sobre todas las cosas. Sabemos que cada hijo, cada hija hemos sido enseñados que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso muestra que le amamos a Él. Amén. Bien, así también saludamos a los que nos ven a través del internet. Amén. Esperamos que Dios Sí, les Señor. pueda bendecir. Vamos a estar meditando en el libro de los Salmos. En el Salmos 42, versículo 1 y 3. Dice la palabra, si así lo tienen. Amén. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios bendiga su palabra. Sí, Pueden Señor. sentarse. Esperamos que el Señor pueda bendecirnos en esta tarde al estar Amén. meditando en su palabra. Sí, Señor. Yo creo que venimos con esa hambre, con esa sed de poder escuchar a Dios. No lo que el predicador pueda inventar, lo que el predicador pueda pensar, sino lo que Dios nos va a dar. Sí, Señor. en esta Amén. tarde. Sabemos que nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones siempre fracasan, pero la palabra de Dios es perfecta. Amén. Yo creo que venimos con ese deseo de poder escuchar a Él. Bien, hemos visto lo que la Escritura dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tiene que haber esa sed en cada uno de nosotros. Sabemos que el siervo desea, clama por esas aguas. Él sabe que si no haya esas aguas, él va a morir. Él está en peligro. Pero cuando haya esas aguas, él se siente fortalecido, con ánimo para poder seguir la caminata. Entonces yo creo que de la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que hablar, tenemos que tener esa sed de parte de Dios por esas bendiciones que Dios tiene. Vemos que David dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Vea usted, él tenía esa sed de ese Dios vivo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa sed del Dios vivo. Amén. Esperamos que Dios pueda tomar el control y así pueda bendecirnos en esta tarde. El tema del mensaje es sed. Fue predicado el 19 de septiembre de 1965 en Tucson, Arizona, Estados Unidos y América. Y el profeta empieza a decir así, Dios a través de su boca. Ahora, a muchos de ustedes les gusta ver en la Biblia donde el ministro está leyendo. Y yo quiero leer en esta noche uno, dos, tres versículos de los Salmos. El Salmo 42, solo para tener un texto. Tengo algunas escrituras apuntadas aquí y quiero referirme a ellas. Si puedo, a medida que avanzamos en los próximos minutos, para hablar sobre este tema. El Salmo de David. David escribió los Salmos.
Ahora, mientras lo buscan, quisiera decir esto. Mucha gente dice, bueno, ¿son inspirados los salmos? O sea, la gente puede hacer esa pregunta, si los salmos son inspirados. Y el poeta dice, claro que lo son. Ellos son todo lo que está en esta Biblia, está inspirado. Ya sea historia, sean cantos, lo que sea, está inspirado. Jesús dijo, no han leído lo que dijo David en los salmos, y luego pienso que los salmos, claro, son cantos, y si los cantos son inspirados por Dios, lo cual yo creo que lo son. También profético, dice, espero que yo esté en aquel día cuando se cumpla este canto. Esta menciona un canto que a él le gustaba mucho, y fue uno de los cantos cuando él empezó a mover ese pie y él danzó. Y habrá en el aire un encuentro con Jesús. De ahí pues dice, así espero que yo esté en aquel día cuando se cumpla este canto. Amén. Habrá en el aire un encuentro con Jesús. Señor. En el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Amén. Y el Hijo de Dios, nuestro guía será. Amén. En el encuentro celestial. Oh, dice el poeta, yo quiero estar allí en ese momento. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros también queremos estar en ese momento, ese encuentro celestial. Ahora el Salmo 42 dice, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ustedes tienen que haber esa sed en cada uno de nosotros. Tenemos que desear esa bendición. Ya ustedes sabemos que Dios es vida y solamente Él puede suplir cada una de nuestras necesidades. Debemos de dar más y más de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Yo creo que David, al escribir este salmo, debe de haber estado en angustia. Que sea el Señor que nos ayude, por la forma en que Él se expresa. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clamaba por Dios el alma de la vida. Que sea el Señor que nos ayude. Vemos que David estaba en problemas. Dice, al escribir este salmo, debe haber estado en angustia. Usualmente se requiere la angustia para sacar lo mejor de un hombre. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Se necesita estar en esas condiciones para poder venir y pedir de Dios y creer que Dios es la solución. Amén. Dice así. Dice, usualmente se requiere la angustia para sacar lo mejor de un hombre. Eso realmente es cuando Dios llega. Cuando ayunamos muchas veces para llegar a una posición, para hacernos nosotros mismos a un lado. Yo creo que cuando David llegó a estos lugares, entonces fue que comenzó a meditar en el Señor, comenzó a pensar en las cosas. Eso sucede a cada uno de nosotros. Para ustedes se necesitan esos momentos duros, difíciles, para poder venir y clamar, meditar en Dios y saber que solamente Él es el que nos puede ayudar. Ya ustedes pueden haber buenos corazones en algunos de nosotros y querer ayudar y desear lo mejor para el hermano o la hermana, pero nosotros estamos limitados y nos quedamos cortos, no podemos hacer nada. Pero si hay una fuente, hay un lugar donde nosotros poder acudir y poder encontrar consuelo, y solamente es Dios. Amén. Y eso es lo que David estaba pasando. Él sabía que él tenía sed, pero solamente Dios podía suplir esa sed. Dice así, muchas veces Dios nos pone en lugares difíciles. Espero que vayamos meditando y lo vayamos viendo en la manera como Dios lo trae a través de su boca, y que sea una bendición para cada una de nuestras almas. Muchas veces Dios nos pone en lugares difíciles, donde tenemos que mirar hacia arriba. El único quien puede orar, el único quien puede manifestar
el único que tiene el poder para poderle liberar a cada uno de ustedes en los momentos más difíciles. ¿Ve? Pero se necesita que el problema venga para nosotros poder mirar hacia arriba. Mientras nosotros estamos bien, mientras nosotros tenemos la fuerza, somos como un tronco para arriba y para abajo. Ven y meditamos quizás en Dios, pero cuando el problema viene, la enfermedad viene, entonces nos hace meditar y mirar hacia arriba. Y saber que somos alguien que dependemos de Dios. Como dice la Escritura, sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos de la presencia del Señor. Ese es el por qué Dios permite que estemos en esos momentos difíciles, para que nosotros podamos verle a Él, que Él es la solución. Dice, vea lo que dice. Muchas veces Dios nos pone en lugares difíciles donde tenemos que mirar hacia arriba. A veces hasta tenemos que quedar postrados en el hospital o en una cama en algún lugar para que podamos mirar hacia arriba y ver de dónde vienen las grandes bendiciones de Dios. A usted las bendiciones vienen de arriba. Pero a veces nosotros nos olvidamos y a usted nos portamos de esa manera, pero Dios tiene la manera para que le podamos ver a Él y que sin Él nada podemos hacer. Él es el que controla todas las cosas. Ahora la palabra de la cual quiero hablar en esta noche es una palabra de la Biblia y se encuentra en el segundo versículo, entre comillas, ser el tema. Ser, la palabra ser, yo estaba mirando en el diccionario cuando buscaba esta palabra, pensaba acerca de un sermón que prediqué en una ocasión sobre sediento de vida, y también lo saqué de los salmos, de cuando David dijo, tus estatutos creo que son más preciosos para mí que la vida. Entonces estaba buscando y pensando en esta palabra ser. Así que la busqué en el diccionario para ver lo que significaba. Y eso es lo que dice. Es un deseo doloroso. Que Dios nos ayude. Deseo. Es un deseo doloroso. Algo doloroso. Cuando usted quiere algo, tanto que se vuelve doloroso. Sabemos que al meditar en lo que es ser, desde algunos, yo creo que quizás todos, hemos tenido esa experiencia, que hay momentos que nos cansamos, quizás en una caminata, y ve usted y no llevamos agua, y yo creo que cada uno de nosotros hemos experimentado el tener sed. Sabemos que los labios se resecan, sabemos que el cansancio entra y son momentos difíciles. Por eso dice que es algo, es un deseo doloroso, es algo que uno está necesitando de ese vaso de agua para poder satisfacer esa sed. Entonces vemos que es algo desesperante. Es algo que vea usted que lo anhelamos, porque necesitamos de esa bendición. Y en la vida espiritual es de la misma manera. Cuando usted quiere algo, tanto que se le vuelve doloroso. Ahora, tener sed no es algo antinatural. La sed es algo natural. Simplemente es algo que Dios nos ha dado para que pudiéramos, para darnos un deseo. Si usted tiene sed, es porque hay agua para satisfacer esa sed. A veces Dios también le ha dado a usted una torre de control. Espero que vayamos meditando y que podamos captar lo que Dios nos quiere decir a través de este mensaje, hablado a través del séptimo mensajero. Porque aquí vemos que nos muestra como dos corrientes, y vemos que una tiene que pelear contra la otra. Entonces, que sea el Señor que nos dé de esa revelación, que cual sea es la más principal y la que nosotros tenemos que desear, porque sabemos que está esa sed para el cuerpo físico y está esa sed para el cuerpo espiritual. Entonces, poder ver cuál sed es la más principal. Dice así: Dios también le ha dado a usted una torre de control, algo que usted tiene por dentro, que controla estos diferentes deseos. Y esta sed, esta torre de control que está en el corazón del hombre, es algo que Dios le dio para advertirle de los deseos
que son necesarios para él. Es un control, una torre de control, y vemos que ella canaliza cuáles son los deseos de lo necesario que nosotros estamos necesitando. Y aquí viene, dice, ahora hay dos tipos de ser distintos. Espero que lo estemos entendiendo. Ahora hay dos tipos de ser distintos. Hay una sed física y también hay una sed espiritual. Amén. Y allí es Dios el que obra con la persona y pues y le muestra cuál es la sed más principal. Y a esa nosotros tenemos que atender. Sabemos que hay una sed para el cuerpo físico y una torre de control que nos dice qué es lo que necesita es el cuerpo físico. Y vemos que ahí están todas nuestras preocupaciones, de usted el trabajo para poder satisfacer esos deseos, esa sed. Pero vemos que está la otra sed, lo cual es espiritual y es el alma. Y sabemos que eso es lo que nos lleva a vida eterna. Entonces vemos que a donde nosotros tenemos que estar enfocados. Espero que lo vayamos meditando. Amén. Y vayamos viendo lo que Dios nos está diciendo. Dice, ahora hay dos tipos de sed distintos. Hay una sed física, sed natural. Amén. Y también hay una sed espiritual. Sí, Señor. Me gustaría leer esto de nuevo. Lo que dijo David, mi alma tiene sed de Dios. ¿Ya usted el por qué estaba preocupado David? Él no estaba preocupado por la sed física, la sed natural. Él estaba preocupado por esa sed espiritual. Él quería más y más de Dios. Y es de la misma manera con cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener más y más de Dios. Que esa alma pueda estar fortalecida. Que esa alma pueda recibir esas bendiciones espirituales que está necesitando. De usted poder pegar un paso desde nuestro caminar. De usted para esa vida que Dios ha prometido, que es vida eterna. Amén. Dice así. Me gustaría leer de nuevo lo que dijo David. Mi alma tiene sed del Dios vivo. No de algo histórico, ni algo que aconteció hace años, ni de alguna fábula que alguien contó, sino del Dios vivo. Un Dios que siempre está presente y su alma estaba sedienta por ese Dios, no por alguna cosa histórica, sino que la sed que tenía David era sed de Dios, de ese Dios vivo. Ahora encontramos que Dios se le da a uno la torre de control, de que canaliza de todo lo que el cuerpo necesita. Debemos que hay dos torres de control: la torre de control para el cuerpo físico y la torre de control para el cuerpo espiritual. Que Dios nos ayude y podamos ver cuál es más principal. Ahora encontramos que Dios le da a uno la torre de control para darle las cosas que uno necesita. Ahora, la torre de control en uno es lo que le guía. Y si esta sed corre por esta torre de control y le dice a uno lo que necesita espiritualmente hablando. La torre de control está en el cuerpo como también en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que le dice la necesidad que hay en su cuerpo. Pero que sea el Señor que nos ayude. Hay una torre de control que nos dice cuál es la necesidad del cuerpo. Y eso es lo que nos hace actuar de esta y de esta manera, correr por este y por este otro lado, porque hay una torre de control diciendo que hay necesidad de esto y de lo otro. Y ese es el porqué de nosotros la gran preocupación. Que Dios nos ayude. Pero nos olvidamos de lo más principal. Nos olvidamos que hay una torre de control para el cuerpo espiritual. Y nosotros nos llevamos o nos desviamos a esa torre de control del cuerpo físico. Y descuidamos la otra torre de control. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Hay una torre de control en el cuerpo que le dice de la necesidad que hay en su cuerpo. Y le llega a uno por medio de la sed. Es una sed sobre eso. También hay una torre de control en su alma que le dice de las necesidades espirituales
nosotros nos mueve más. Dice así. También hay una torre de control en su alma que le dice de las necesidades espirituales que usted tiene. Esa torre de control para el alma le está diciendo a usted de la necesidad que usted tiene para poder venir y ser un hijo, una hija fortalecida, de usted entregada a Dios. Esa torre de control es la corriente de sed de usted para poder suplir esa necesidad. Entonces nosotros tenemos que empezar ambas. Tenemos que vigilar una y la otra y saber por dónde nosotros nos estamos yendo. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Espero que Dios se lo dé. Sabemos que como humanos no podemos explicarlo, pero yo creo que Dios está obrando en su vida. Sí, Señor. La torre de control está en el cuerpo como también en el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que le dice de la necesidad que hay de su cuerpo. Y nosotros entendemos eso y ese es el por qué tanta preocupación. Y le llega a uno por medio de la sed. También hay una torre de control en su alma que le dice de las necesidades espirituales que usted tiene. O sea, no podemos decir, yo no sé, porque vemos que ya está esa torre de control diciéndole a usted de la necesidad que ese cuerpo espiritual tiene y cómo nosotros tenemos que venir y suplir esa necesidad, el poder venir y tener sed del Dios vivo. Tiene que haber esa sed hacia ese Dios vivo y saber que necesitamos de la presencia del Señor para poder pegar el siguiente paso. Y si no es de esa manera, nosotros vamos de retroceso. Sí, correcto. Que Dios nos pueda ayudar para poder empezar ambas cosas, ambas sed. Ahí están esas torres de control que nos están diciendo. A usted se llega el momento que tenemos que estar en este lugar y sabemos que las puertas de la iglesia están abiertas. ¿Usted cree que nosotros no las sabemos? Sí lo sabemos, pero vemos que la otra torre de control del cuerpo físico nos desvía a esas cosas para poder suplir la necesidad del cuerpo físico, pero nosotros estamos conscientes que hay esa torre de control para esa sed del Dios vivo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que Dios nos pueda ayudar. Es una realidad. Nosotros sabemos que necesitamos de Dios. Nosotros sabemos que necesitamos bendición de esa vida espiritual. De esa torre de control le está diciendo a usted cómo poder venir y ser bendecido en esa vida espiritual. Pero si usted se deja guiar por la otra torre de control, usted desperdiciará la cosa más grande. Tremendo esto, pero es la palabra del Señor. Amén. Y todos tenemos libre albedrío. A la fuerza no se puede hacer, tiene que ser revelación. Y esa torre de control está allí. Y usted está consciente, cuando usted desobedece lo que Dios quiere que usted haga, usted está consciente que usted está desobedeciendo. Porque esa torre de control le está avisando a usted cómo poder ser alimentado en esa vida espiritual. Pero usted toma la otra corriente. Fuerte, pero es la palabra. Amén. La torre de control está en el cuerpo como también en el alma. O sea que hay dos torres de control de nosotros mismos. Una para el cuerpo físico y la otra para el alma. Hay una torre de control en el cuerpo que le dice de la necesidad que hay en su cuerpo. Y le llega a uno por medio de la sed. Son dos tipos de sed. También hay una torre de control en su alma que le dice de las necesidades espirituales que usted tiene. No nos podemos escapar. Vemos que esa torre de control nos está diciendo de la necesidad que tenemos de esa sed del Dios vivo para que nuestra vida espiritual pueda estar, ve usted, más cerca y más cerca de Dios. Eso está en usted y es un aviso que está allí. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que Dios nos ayude. Amén. Dice así. Dice, y a través de esto usted puede saber cuál tipo de vida lo está controlando. Sencillamente, nosotros estamos conscientes qué clase, de qué tipo de vida
nos está controlando. Si nosotros nos hemos ido por esa torre de control que está avisándonos lo que necesita el cuerpo natural, vea usted, y si nosotros nos vamos allí, vea usted, nosotros estamos conscientes. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces según eso, usted puede ver la clase de cosas que hay en usted. Nosotros estamos conscientes cuando lo estamos haciendo bien y cuando lo estamos haciendo mal. Nosotros estamos conscientes. Pero usted sabe cómo está con Dios y sabe qué camino está agarrando. Que sea el Señor que nos ayude. Sabemos que eso es fuerte, sabemos lo cual nosotros nos preocupamos por el cuerpo físico. Ya usted y seguimos esa corriente y que queremos trabajar más y más de la cuenta. Y cuando se nos dice que va a haber horas extras, hay alegría en nosotros porque vamos a ganar al doble. Pero usted está consciente que usted se está desviando por ese canal, por esa torre de control del cuerpo físico. Pero ¿qué? De esa torre de control del cuerpo espiritual. Usted cada vez va más lejos y más lejos, más descuidado y más descuidada, a tal que usted se fue para nada. Cuando sabemos que hay dos torres de control. Cuando usted puede ver cuáles son sus deseos, entonces según eso, usted puede ver la clase de cosas que hay en usted. O sea, nosotros estamos conscientes. Sí, correcto. Pero usted no hay necesidad que se nos diga. Nosotros mismos estamos conscientes Señor. que el rumbo es el que estamos. Amén. Dice así. Dice así. Usted puede ver la clase de cosas que hay en usted, que está creándole este deseo que usted tiene. Vea, hay una cierta cosa por la cual usted tiene sed. Y esto le puede decir en su alma cuál es este deseo, según la naturaleza de la sed que usted tiene. Espere que puedan entender eso. Amén. Recuerda, dice, espero que puedan entender eso. Gracias. Espero que estemos atentos Amén. a lo que hemos venido a esta tarde, Señor. a escuchar la palabra del Señor. Amén, amén. Pónganse de pie un momento para poder descansar. Que sea el Señor que nos ayude. Sí, Señor. Vemos que hay dos torres de control. Amén. Una que avisa la necesidad que el cuerpo físico correcto, tiene, y la otra que avisa la necesidad de lo que ese espiritual. cuerpo espiritual tiene. Amén, amén. Lo que esa alma está necesitando. Sí, correcto. Y depende de nosotros a qué lado nos Tenemos. vayamos. Correcto. Ahora dice, hay una torre de control del alma Sí. y una para el cuerpo. O sea, son dos torres. Que sea el Señor que nos ayude. Hay una torre de control del alma y una para el cuerpo. Y cada torre suena la alarma. De esa torre, esa torre de control del cuerpo le está avisando, es como una alarma de lo que ese cuerpo físico está necesitando. Pero está la otra torre de control de ese cuerpo espiritual y le está dando aviso. Es una alarma que usted necesita de ese Dios vivo, Amén. de tener ese ser especial para el alma. Entonces vean lo que dice. Y cada torre suena la alarma de las necesidades del otro. Cada uno alerta de la necesidad por la cual el timbre está sonando. Emite una onda de alarma. Por ejemplo, la carne tiene sed por satisfacer los deseos del cuerpo. La carne. Que Dios nos ayude. Ayúdanos, Señor. Y a veces somos vivos ahí. Oh, Dios mío. Le ponemos más atención, vea usted, por lo que el cuerpo físico necesita, que por lo que el cuerpo espiritual está necesitando. Por ejemplo, la carne tiene sed por satisfacer los deseos del cuerpo, y el deseo del espíritu es por las cosas que están en el alma, el deseo, y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. O sea, es una batalla, es una pelea, una torre de control le está diciendo que usted necesita esto, lo otro en su cuerpo físico, y ese es el porqué tanta desesperación, ese es el porqué tanto trabajo que nosotros hacemos, porque esa torre de control le está avisando las necesidades que el cuerpo físico necesita,
nosotros tenemos que buscar, como hijos e hijas de Dios, tenemos que buscar ser de esa satisfacción para nuestra alma, obedecer la torre de control que nos está diciendo cuál es la necesidad de nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que estar enfocados allí. Debemos de estar enfocados allí. Porque esa torre nos está diciendo, vea usted, qué es lo que nosotros necesitamos para ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Pero ¿qué si nosotros le ponemos la atención a la torre de control del cuerpo físico? Tantas cosas, necesito esto, necesito esto, otro, ve lo que trabajo no me alcanza, yo tengo que trabajar extra, yo tengo que buscar otro trabajo para poder suplir esto y lo otro. Nos hemos enfocado en el camino equivocado, no importa cuánto suframos en el cuerpo físico, pero nuestra mirada tiene que estar en el cuerpo espiritual, que nuestro cuerpo espiritual pueda estar a cuenta con Dios, porque habrá un rato, habrá un encuentro. Cuando eso se esté dando, se pueda, yo quiero estar. Habrá un encuentro con los aires. Para eso tenemos que estar enfocados en nuestra vida espiritual. Dice, vean lo que dice. Y el deseo del espíritu es por las cosas que están en el alma. En el paréntesis, el deseo. Muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. ¿Ya usted qué pelea la que hay? Nosotros tenemos que tomar la decisión de, como digo, se llega el momento que nosotros estamos conocedores que las puertas de la iglesia están abiertas para poder venir y alimentar esa alma. Y esa torre de control está allí diciéndole que usted necesita ser alimentado. Pero aún con todo eso, usted le pone atención de la otra torre que le está avisando que necesita más alimento. De que la familia está creciendo y que la familia ya come más y que usted tiene que esforzarse más para que ese alimento esté allí. Ve usted, y nosotros venimos y nos preocupamos tanto por eso que nos olvidamos de lo principal. Es así, ¿cómo es así? Ayúdanos, Señor. Es una pelea. Sí, correcto. Y es tremendo eso. Nosotros estamos conscientes porque esa torre de control que nos está avisando lo que nosotros necesitamos para el alma, ahí está esa alarma diciéndole que usted tiene que ser alimentado, que usted tiene que adorar a Dios, que usted tiene que exaltar a Dios. Pero con todo eso, el otro le está diciendo, yo necesito esto y lo otro y lo otro. Y a veces nosotros atendemos a esa sed equivocada. Que Dios nos ayude. Dice, y muchas veces estos están en guerra el uno contra el otro. Yo creo que estamos conscientes de esta manera. Es una batalla, es una decisión. Vemos que uno y el otro, que usted quiere tomar, que nosotros vengamos y le obedezcamos. Vea usted que Dios nos ayude a hacer lo correcto y obedecer a Dios. Tener sed, como David decía, de ese Dios vivo. Que nuestra alma esté fortalecida. No importa si nuestro cuerpo le está faltando alimento, pero sabemos que lo más grande es tener el alimento espiritual. Vemos allí el gran problema. Que Dios nos ayude. El gran problema es eso. Esas son dos cosas que están peleando. Cada una le está dando la alarma, lo que cada quien está necesitando, y depende de que nosotros atendamos. Y ese va a ser el triunfador. Que Dios nos ayude. Dice así: vemos allí el gran problema de hoy, que demasiadas personas tratan de vivir en medio de esos dos deseos, pues uno de ellos desea las cosas de la tierra. O sea, aquí vemos que Dios lo declara. De lo que hemos venido mirando, aquí queda el descubierto para cada uno de nosotros y podamos meditar qué es lo que conviene. Vemos allí el gran problema de hoy, que demasiadas personas tratan de vivir en medio de sus dos deseos, pues uno de ellos desea las cosas de la tierra, el otro desea las cosas del cielo. ¿A quién vamos a atender nosotros? Que Dios nos ayude. ¿Cuánto fracaso hemos tenido? ¿Cuánto nosotros nos
conducido por el camino incorrecto, tratando de satisfacer este poquito de tierra. Pero usted que al final se va a ir para la tumba. Por más que lo alimentemos, por más que lo cuidemos, por más crema que podamos echarle, vea usted, por más alimento que podamos comer, este cuerpo irá al sepulcro. ¿Y qué? De nuestra alma. Que Dios nos ayude. Sí, bendito Dios. Que nuestra alma esté bien alimentada. Amén. Que nuestra alma pueda tener esa bendición espiritual. Que nosotros le podamos dar el alimento correcto, que podamos buscar de las cosas de Dios. Sí. Vea lo que dice acá. Como Pablo dijo, lo describe en Romanos 7:21. Queriendo yo hacer bien, el mal está cerca. Cuando ustedes intentan, han tenido esta experiencia cristiano, puede hacer una pregunta, han tenido esta experiencia cristiano que cuando ustedes están intentando hacer algo que vale la pena, hacen un esfuerzo por lograr algo que es bueno, entonces se dan cuenta que ahí está el diablo en cada ocasión. Nosotros sabemos que nuestra alma tiene que ser alimentada, sí, y sabemos la manera de poderlo ser, es tener sed de ese Dios vivo, buscar de Dios. Vea usted, pero a veces nosotros buscamos las cosas equivocadas y nos dejamos conducir por quién. Por el diablo. Aquí lo dice, no estoy yo inventando. Vea lo que dice. Cuando ustedes están intentando hacer algo que vale la pena, hacen un esfuerzo por lograr algo que es bueno, entonces se dan cuenta que ahí está el diablo en cada ocasión. Es el diablo que nos aparta de las cosas buenas. De si usted se quedó y usted se fue para otro lugar en vez de venir acá, usted fue conducido por el diablo. Porque allí estaba esa alarma que le estaba indicando que usted tenía que ser alimentado espiritualmente. Y era Dios obrando allí, pero usted le puso atención al diablo y satisfacción al diablo. Que Dios nos ayude. Sí, Señor. Dice así. Dice, entonces se dan cuenta que ahí está el diablo en cada ocasión, solo para perturbarlos en todo lo que ustedes. Eso es algo bueno, me gustaría decir esto para que los cristianos lo sepan, que cuando usted comienza a hacer algo, hay algo siempre tratando de perturbarle en hacerlo. Pero en usted está el deseo, porque esa alarma, esa torre de control le está diciendo a usted que ya se llegó la hora de poder adorar a Dios, de poderle cantar a Él, de poderle servir a Él. Esa torre de control le está avisando a usted, pero vemos que algo está allí para perturbarlo. Pero usted tiene que ser vencedor. Usted sabe, vea usted la cosa más grande, la bendición más grande, y usted tiene que salir victorioso y decirle: apártate, Satanás, yo soy un hijo, soy una hija de Dios, y yo le voy a adorar a Él. No importa lo que le ofrezca el diablo, de hecho le llegará con buena oferta. Ya esos billetillos se pueden ver en el camino. ¿No usted? Y si no tenemos cuidado, nos llevó el diablo. Como dice, se lo llevó Judas. Lo cual sabemos que quiere decir que se lo llevó el diablo. Hablando de Judas Iscariote. Que sea el Señor que nos ayude. Cada vez que nos pasa eso, nos llevó el diablo. Así de fácil. Y lo más tremendo que seguimos pensando que somos hijos e hijas de Dios y que le creemos a Él. Pero ¿a quién le está sirviendo? Dice así: me gustaría decir esto para que los cristianos lo sepan, que cuando usted comienza a hacer algo y hay algo siempre tratando de perturbarle en hacerlo, hágalo de toda manera. O sea, allí va a estar el diablo tratando de perturbar, de cambiarle la mente. Usted está pensando en adorar a Dios, de servirle a Dios, pero el diablo va a llegar y le va a mostrar la otra cara. Pero eso es donde usted tiene que pararse firme. Hágalo de toda manera. Tome esa decisión de servirle a Dios, a ese Dios vivo, y que el diablo quede apenado. Pero ¿qué pasa? Ayúdanos, Señor. A usted nos gusta ver al diablo sonriendo. Nos gusta ver al diablo que dice que es hijo de Dios, y dice que es hija de Dios. Y miren en qué afán está. Que si fuera hijo o hija de
usted que Dios nos ayude a no permitir que el diablo se ríe, sino venir y adorar a Dios como Él se merece. Que cuando usted comienza a hacer algo y hay algo siempre tratando de perturbarle en hacerlo, ¿quién es el que le está perturbando? Que usted no haga la cosa correcta. Yo creo que todos sabemos quién es ese que está perturbando. Dice, entonces vemos que si llega a perturbar, para que nosotros no lo hagamos, dice, hágalo de toda manera. Ese es el consejo. Que el diablo quede allí apenado y usted pueda recibir esa alimentación espiritual que está necesitando. Hágalo de toda manera. Eso allí es el diablo. ¿A usted quién es ese que está perturbando? ¿Quién es ese que le está cambiando la mente cuando en su corazón, en su pensamiento, es servirle a Dios, poder estar en este lugar? Pero el diablo le va a llegar y le va a perturbar en cualquier cosa. Usted tiene que tener esa sabiduría que es el diablo el que lo está perturbando. Dice así, ese allí es el diablo tratando de impedir que usted haga lo que es no es correcto venir a la iglesia a adorar a Dios. Eso es lo que impide el diablo, que usted haga lo correcto y que haga lo equivocado. Diga usted cómo lo consigue, cuán frágiles somos nosotros. Que sea el Señor que nos ayude. Si esa es la cosa buena, hágalo de toda manera. Deje lo que va a dejar de hacer y usted tiene que servirle al Señor. Esa alma está necesitando de esa bendición espiritual, de esa palabra, para poder tener ese crecimiento. Amén. Que si usted no hubiera venido, no hubiera escuchado eso. Usted es una bendición para cada uno de nosotros. Cómo poder agradar a Dios en cada momento de nuestra vida. Ahora, muchas veces conozco gente que son propensas a ser un poco nerviosa cuando se dan cuenta que están intentando hacer algo y todo se les bloquea por ambos lados. Ellos dicen quizás no haya sido la voluntad del Señor. ¿Ven? Ahora no permitan que el diablo les mienta a ustedes así. Que Dios nos ayude. No debemos de permitir que el diablo nos mienta así. La primera cosa es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Debemos de meditar en serio y ver cuál es la voluntad de Dios y luego detectar si es un espíritu del diablo. Dice, la primera cosa es averiguar si es la voluntad de Dios o no. Entonces, si usted quiere saber si es la voluntad de Dios, busque en la Biblia. Eso es lo que le pone en el camino correcto, la palabra de Dios. Y luego si usted ve que está en la palabra de Dios, para que lo haga como, por ejemplo, buscando el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve usted tan interesante que es el bautismo del Espíritu Santo? Cuán interesante es tener un crecimiento. ¿Y cómo podemos tener ese crecimiento? Escuchando palabras de Dios. ¿Ve usted adorando a Dios? Pidiendo rodillas a Dios. Usted va a encontrar esa bendición. Usted está en busca de eso. Si es un hijo, una hija de Dios, usted anhela por el bautismo del Espíritu Santo y Dios se le va a revelar cómo usted recibirlo. Pero nunca obedeciendo a Satanás. Que Dios nos pueda ayudar. Amén, amén. Ahí lo vamos a dejar, quiero alargar eso, que espero que Dios nos pueda ayudar. Sí, Señor. Sí, Señor. Pónganse de pie, vamos a hablar con Dios. Gracias. Le amo a Dios. Amén. ¿Están contentos de haber estado en este lugar? Sí, Señor. Démosle aplausos. Aleluya. Amén, amén. Señor. Oh, gracias, Señor. Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Han sido bendecidos por la palabra? Amén. Bien, oremos al Señor. Amado Dios. Sí, Señor. Gracias en esta tarde. Gracias, Padre, gracias. por ser tú tan grande y misericordioso.
Sí, Señor, sí. por habernos dado vida y oportunidad. Oh, Dios mío, de qué estar en la oportunidad, casa gracias. de oración en el santuario. Amén. Donde venimos a tener ese crecimiento, Sí, Señor. ese contacto contigo, Padre. a recibir esa bendición espiritual. Sí, Señor. Oh, Padre, esa torre de control, esa alarma sonó y supimos que teníamos que hablar de ti, que teníamos que venir a congregarnos. Quizás el diablo se inventó tantas cosas, Padre, pero nosotros decidimos, Padre, venir a este lugar, porque sabemos que es la bendición Amén. para que nuestro pueblo Sí, espiritual Señor. pueda tener ese crecimiento. Oh, El gracias, diablo Señor. quedó derrotado. Sí. Padre, pedimos por aquellos que el diablo nos venció y no pudieron estar en este lugar. De hecho, Señor, el diablo se ayúdale, está Padre. viendo de cada uno de ellos, porque tuvieron la oportunidad de acercarse a este Sí. lugar, pero ellos pudieron ver otra clase de bendición, otra clase de deseo, de diversión. Pero Padre, te damos gracias Sí, a Señor. nosotros en este lugar. Padre, pedimos bendición por ellos. Padre, que ellos puedan ponerle atención a esa torre de control que le avisa que tienen que ser bendecidos en esa alma. Sí, Señor. Bendiciones por cada uno de ellos. Sí. Y que ellos puedan reaccionar antes que sea demasiado tarde. Amén. Padre, a nosotros ayúdanos a seguir siempre victoriosos. Padre, ganarle en todas al diablo y poderte adorar como tú te mereces Amén. ser adorado. Sí, Señor. Oh, Padre, lo hemos escuchado claramente. Padre, sabemos que tú lo hablaste a través de Amén. tu boca. Sí, para Señor. que nosotros podamos Sí, ser gracias, bendecidos. Señor. Si entendimos, bueno. Gracias, y si gracias. no entendimos, bueno. Pero sabemos que la palabra es la verdad. Sí, Señor. Y fue hablada tan claramente como tú Sí, has dado Señor. a Sí. través del mensajero. Padre, vamos a salir de este lugar confiando que tú irás con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo. Sí, en el bendito nombre Dios. de Sí, nuestro Señor. Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Si se pudiera cantar ese canto, habrá un encuentro en los aires con Jesús, estaría bien. Es un canto que el profeta Amén, amén. Señor. amaba cantarlo y escucharlo. Dios le bendiga. Amén, amén. Señor, le bendiga. Amén. Porque ha sido bueno poder estar Sí, en casa Señor. del Señor, escuchar su palabra. Vamos a entonar el canto número 68.